El Euribor, por las nubes, la mayor subida de la historia. La tendencia al alza del indicador referencia para las hipotecas provoca, a su vez, un incremento en el precio medio de la cuota que alcanza los 200 euros. Recuerda darle a like y suscribirte. El Euribor continúa en aumento y con él, también sigue la tendencia al alza de la cuota de las hipotecas variables, cuyo encarecimiento se sitúa ya en una media de 200 euros después de que el indicador referencia cerrase el mes de septiembre en 2,233%. Se trata de la cifra más alta desde enero de 2009, y se sitúa en casi 3 puntos más por encima del dato registrado en el mismo periodo del año pasado. Es decir, una hipoteca de 150.00 años a 25 años y con un diferencial sobre el Euribor de 1 punto, se encarece en torno a los 200 euros al mes, es decir, más de 2.300 euros anuales. Una cifra que puede ser superior, a medida que la cuantía de la hipoteca sea mayor. Pese a la decisión del Banco Central Europeo, BCE, de aumentar los tipos de interés en 0,75% puntos básicos para contener la inflación y la subida del Euribor, los expertos auguran que el Euribor seguirá subiendo, precisamente, por la decisión del BCE de incrementar el precio del dinero. De media, en septiembre la hipoteca se ha encarecido un 35%, que varía en función del diferencial que se haya contratado. De cara a las revisiones hipotecarias que realicen los prestatarios de forma anual o semestral, estas serán las cifras que se tendrán en cuenta. La situación internacional, y la crisis energética en particular, amenazan con un aumento de la morosidad bancaria por primera vez en 10 años. Sin embargo, en el caso de España, estos incrementos tendrán un impacto menor dado el hecho de que más de un 70% de la población cuenta con una hipoteca contratada a tipo fijo. Precisamente, los expertos han recomendado la posibilidad de pasarse de una hipoteca variable a una fija, como solución a la subida de la cuota hipotecaria. Existen diferentes fórmulas para llevar a cabo ese proceso, entre ellas la novación, la subrogación de acreedor y la posibilidad de contratar una nueva hipoteca a tipo fijo, con la cancelación previa del préstamo a interés variable que está vigente en ese momento. Málaga, ciudad española donde más se encarece el precio de la vivienda. Según el ranking publicado por Global Residential Cities Index, elaborado por la consultora financiera Knight Frank, que analiza y recoge el encarecimiento de la vivienda en 150 ciudades de todo el mundo, la ciudad de nuestro país en la que se ha registrado el mayor encarecimiento es Málaga. La ciudad andaluza ocupa el puesto 69 de esa clasificación, después de experimentar un repunte del 9,8% interanual en el primer trimestre de 2022. A la ciudad malacitana le sigue Madrid. El precio de la vivienda experimentó una subida del 9,5% interanual en la capital, y ocupa el puesto 71 del índice. En tercer y cuarto lugar se encuentran Valencia, puesto 80, crecimiento del 8,6%, y Sevilla, posición 8,4, subida del 7,9%, respectivamente. Barcelona se encuentra en el puesto 94. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Advertencia de la OTAN a Putin. El secretario general de la OTAN ha advertido al presidente ruso que habrá una respuesta firme y unida en caso de un ataque contra infraestructuras de la organización. Recuerda darle a like y suscribirte. China ya avisó a Rusia hace unos días sobre la anexión de partes de Ucrania, no aceptan desde Pekín que no se respete la integridad territorial de los países. Ahora es la OTAN la que lanza un mensaje a Vladimir Putin. Cualquier ataque deliberado contra infraestructuras críticas de la OTAN tendrá una respuesta firme y unida, ha afirmado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ha asegurado que cualquier acción nuclear tendrá graves consecuencias. La declaración de la OTAN al ataque al Nord Stream. Tras los ataques de la semana pasada a los gasoductos que llevaban gas ruso a Alemania, desde la organización mandaron un comunicado: el daño a las tuberías Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en aguas internacionales en el mar Báltico es motivo de gran preocupación. Toda la información actualmente disponible indica que esto es el resultado de actos de sabotaje deliberados, imprudentes e irresponsables. Estas fugas están causando riesgos para el envío y daños ambientales sustanciales. Apoyamos las investigaciones en curso para determinar el origen de los daños. Nosotros, como aliados, nos hemos comprometido a prepararnos, disuadir y defendernos del uso coercitivo de la energía y otras tácticas híbridas por parte de actores estatales y no estatales. Cualquier ataque deliberado contra la infraestructura crítica de los aliados se enfrentaría con una respuesta unida y decidida, dijeron el 29 de septiembre.
Tras el discurso de Putin el viernes, Jens Stoltenberg declaró en rueda de prensa: "Este es el mayor intento de anexión de territorio europeo por la fuerza desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es la segunda vez que Rusia toma territorio ucraniano por la fuerza. Pero no cambia la naturaleza del conflicto. Esta sigue siendo la brutal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Y no cambia nuestro compromiso de apoyar a Ucrania. La OTAN no es parte del conflicto. Pero brindamos apoyo a Ucrania para que pueda defender su derecho a la autodefensa, consagrado en la Carta de la ONU. La nuestra es una alianza defensiva. Estamos unidos y decididos a defender y proteger a todos los aliados de la OTAN. Y cada centímetro de territorio aliado. Este es un momento crucial. Putin ha movilizado cientos de miles de tropas más. Involucrado en irresponsable ruido de sables nucleares. Y ahora anexó ilegalmente más territorio ucraniano. En conjunto, esto representa la escalada más grave desde el comienzo de la guerra", detallaba. ¿Qué está pasando ahora? Mientras la escalada dialéctica y de facto sigue en aumento, los ciudadanos rusos tienen cada vez más difícil salir del país. Finlandia también ha cerrado los accesos fronterizos. Y Rusia, mientras, ha desplegado el submarino nuclear K-329 Belgorod, de 184 metros de largo, con una compañía de soldados de la Armada en su interior y armas nucleares. Se habría sumergido en aguas del Ártico, lo que ha provocado la movilización de tropas noruegas para proteger infraestructuras vitales para el país, aunque según la revista Ejércitos, no podría entrar en combate hasta 2027, ahora mismo estaría de pruebas. Además, el ministro de Defensa de Lituania, Arvydas Anušauskas, anunció el miércoles que su país aumentaría su preparación militar. Dado que la movilización militar de Rusia también se llevará a cabo en la región de Kaliningrado, en nuestro vecindario, Lituania no puede limitarse a mirar, dijo el ministro. Kaliningrado es un enclave ruso entre Polonia y Lituania en la costa báltica. Funcionarios de defensa rusos confirmaron el jueves que los reclutas recién movilizados estaban siendo entrenados allí. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Bielorrusia confirma su entrada en la guerra. El presidente Alexander Lukashenko, tajante con la implicación de su país en el conflicto en Ucrania: "Participamos en él. No lo escondemos". Recuerda darle a like y suscribirte. Nuevo capítulo en la invasión rusa a Ucrania. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha confirmado de forma abierta que su gobierno está participando en la guerra de Ucrania apoyando a Rusia. Durante los 7 meses de guerra, el ejecutivo bielorruso se había esforzado por matizar su grado de vinculación con la ofensiva militar orquestada por Putin. Sin embargo, hoy Bielorrusia reconoce que está tomando parte en la contienda. "Participamos en ella. No lo escondemos. Pero no hemos matado a nadie, no hemos enviado militares a ninguna parte", ha señalado Lukashenko, que ha explicado que la implicación de Bielorrusia es por el momento limitada, únicamente para impedir que el conflicto se extienda a territorio bielorruso o para prevenir un posible ataque desde Polonia, Lituania y Letonia, informa la agencia Belta. El mandatario ha subrayado, tras reunirse con la cúpula de la seguridad bielorrusa, que por el momento no hay ninguna emergencia que afecte a Bielorrusia, pero sí ha dejado claro que está del lado de Rusia en lo que también él ha descrito como una operación militar especial. Estados Unidos destruirá a la Unión Europea. Según ha indicado Lukashenko, las tropas ucranianas cuentan con 15.000 efectivos en la frontera y disponen de equipos de vigilancia que, en ocasiones, violan el espacio aéreo bielorruso. Están supuestamente muy preocupados por la entrada de Bielorrusia en la guerra y al mismo tiempo siguen con las provocaciones en la frontera, ha agregado. El mandatario bielorruso, además, también ha recriminado a los políticos occidentales sus declaraciones cínicas sobre la ofensiva de Rusia en Ucrania, que enmarca dentro de unos esfuerzos para contrarrestar el supuesto peso de Moscú en la escena internacional. En este sentido, Lukashenko ha acusado a Estados Unidos de intentar deshacerse de Rusia y de sus aliados para, así, centrarse en China y, al mismo tiempo, buscar que la UE tenga una mayor dependencia. De hecho, ha vaticinado que Estados Unidos destruirá a la Unión Europea. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. ¿Qué es una arma nuclear táctica? ¿Cómo funciona y consecuencias? Putin amenaza con lanzar un ataque nuclear si es necesario con armas nucleares tácticas. Hoy te contamos cómo son y qué efecto tienen. Recuerda darle a like y suscribirte. Estamos en un momento de tensión geopolítica muy intenso.
Llevamos nada menos que 7 meses hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia, uno que parece no tener fin a día de hoy. Y es que cada día va a peor, no solo por las constantes bajas de uno y otro bando, ni por la negativa a una negociación pacífica, sino por la reciente amenaza de un ataque nuclear. Y es que últimamente se ha estado hablando del posible lanzamiento de armas nucleares tácticas, las cuales vamos a echar un vistazo para entender lo que son, cómo funcionan y sus consecuencias. ¿Qué es un arma nuclear táctica? Esta es la primera pregunta que nos hacemos cuando escuchamos esta palabra. Sobre todo llama mucho la atención el adjetivo táctico, ya que las dos palabras juntas anteriores hacen que nos imaginemos los hechos de Hiroshima y Nagasaki de agosto de 1945, pero asusta pensar que hay armamento más letal que este. Recordemos, por ejemplo, que no hace mucho hablábamos de los misiles Poseidón, capaces de crear olas gigantes y radiactivas para arrasar con todo a su paso, pero estas forman parte de la categoría de bombas estratégicas. Entonces, ¿qué es un arma nuclear táctica? Pues bien, esto es nada menos que un tipo de armamento de alcance y potencia mucho más pequeño que las anteriores. Es decir, su lanzamiento sigue siendo igual de nocivo ya que tienen carga radiactiva, pero se lanzan sobre objetivos muy concretos. Su explosión es de 0,3 a 100 kilotones, lo que supone también una potencia imponente en el corto alcance que tiene. ¿Cómo funcionan las armas nucleares tácticas? Ahora que ya sabes lo que son estos proyectiles, podemos sacar algunas conclusiones. Y es que al ser ojivas más pequeñas, su transporte es mucho más sencillo. Al tener un tamaño mucho más pequeño se pueden posicionar geográficamente en cualquier parte con el fin de garantizar el impacto en una localización concreta. Por eso se pueden montar en lanzaderas móviles por tierra como en barcos, o incluso submarinos como podría ser el Cronos si se le diera un uso militar, desde donde se pueden propulsar y llegar al objetivo con mayor facilidad. Su explosión dependerá de la potencia que tenga, aunque siendo un mínimo de 0,3 kilotones podemos esperar un poder destructivo inferior al de Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, se puede esperar que como mínimo se produzca un ataque a pequeña escala en objetivos muy determinados, como complejos militares o concentraciones de tropas enemigas colocadas en un punto concreto. ¿Qué consecuencias tendría el lanzamiento de un arma nuclear táctica? Para empezar, es necesario recalcar que las armas nucleares tácticas nunca se han disparado. Esto supone que son armas disuasorias a día de hoy, como hemos visto en el anuncio de Putin de lanzar una en caso de que Occidente tome parte activa en el conflicto. Por lo pronto, el uso de uno de estos misiles supondría una intervención internacional en el territorio ucraniano, pero las secuelas podrían ser catastróficas. No solo hablamos de un ataque con un misil, cuya explosión devastaría lo que encuentre a su paso en decenas de kilómetros a la redonda por una onda expansiva. Esta produce daños físicos enormes por impacto y por calor abrasador. El efecto secundario que tiene, aparte del destrozo inicial, es el de la lluvia radiactiva. La presión atmosférica, la condensación de la zona y la absorción del aire tan grande que hace la explosión genera que los gases se acumulen en la parte más alta de la columna de humo tan característica de forma de hongo. Al disiparse esta nube, el agua que cae esparce material radiactivo que puede desplazarse con las corrientes de aire a otras partes más allá de la zona de impacto. Cabe destacar que son las primeras horas las posteriores a la explosión las más críticas ya que es el momento de mayor concentración de radioactividad en la zona. Por este motivo es importante no salir corriendo en estas primeras horas, ya que lo mejor es alojarse en las habitaciones interiores de una casa, o refugios subterráneos si los hay, con el fin de protegerse de la radiación exterior en la medida de lo posible. Como puedes ver, se trata de un arma potencialmente destructiva y aunque se necesitan muchas para conseguir un efecto devastador importante, no cabe duda de que su lanzamiento supone un efecto negativo de tensión y miedo con el que se recuerdan otros momentos del pasado realmente catastróficos. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. El torpedo Poseidón. La OTAN avisa que Rusia probará su arma de tsunamis radioactivos en el Mar Negro. La OTAN afirma que Rusia va a probar el torpedo nuclear Poseidón en aguas del Mar Negro, en la frontera de Ucrania, para demostrar su capacidad de realizar la amenaza atómica de Putin. Recuerda darle a like y suscribirte. Actualización 3 de octubre, 11:14 horas. La OTAN acaba de emitir un comunicado en el que avisa que Rusia probará Poseidón, su torpedo nuclear capaz de detonar bajo el agua para crear tsunamis radioactivos, en aguas del Mar Negro. Según ha publicado el Times de Londres, la OTAN afirma que Putin ha dado la orden de probar este arma nuclear en la frontera de Ucrania.
Como explicamos en el artículo a continuación, es probable que el objetivo sea la isla de las serpientes, uno de los iconos de la resistencia ucraniana contra la invasión rusa. El enclave está situado al sur de la ciudad ucraniana de Odesa y al este de la costa de Rumanía, un país miembro de la OTAN. La OTAN alertó ayer del movimiento del Belgorod, el submarino de ataque que porta el Poseidón. Este gigantesco torpedo intercontinental con cabeza atómica puede, en teoría, destruir cualquier objetivo con un tsunami radioactivo. Lo más preocupante es que, según los expertos, este misil submarino encaja perfectamente dentro del escenario de ataque nuclear con daños colaterales reducidos que Vladimir Putin podría buscar en estos momentos de desesperación ante el imparable avance ucraniano. Según el Dr. Rod Thornton, profesor senior del Departamento de Estudios para la Defensa del King's College London, experto en seguridad internacional, opina que no es probable que Putin ataque una ciudad ucraniana. Según explica a la revista Forbes, el ataque nuclear sería una señal simbólica para que Moscú demuestre que va en serio y está dispuesto a defenderse. Posible objetivo. Por ello, Putin necesitaría minimizar cualquier daño colateral que pueda afectar a los países de la Alianza Atlántica, y también a la propia Rusia y a las regiones ucranianas invadidas que dice defender, con una nube radioactiva. En principio, eso descarta el uso de armas nucleares tácticas de superficie. Sin embargo, en una explosión nuclear submarina la radioactividad queda principalmente atrapada en el agua, sin pasar a la atmósfera. De esta manera, no afectaría a otros países como si lo haría una explosión atmosférica, algo que quizás Putin piense que sería un escenario aceptable para la Alianza Atlántica. Eso no quiere decir que una deflagración atómica de esta clase no vaya a tener efectos a largo plazo. Aparte de la destrucción inmediata de la zona, la sal en el agua de mar absorbe fácilmente los neutrones en los átomos de sodio, que se convierten en isótopos radioactivos por un periodo corto de tiempo, pero letal para los humanos. Por otra parte, los minerales submarinos, la vida marina, el coral y cualquier otro elemento quedaría contaminado durante cientos de miles de años. De ahí la posibilidad de que Ucrania pueda ser el primer lugar donde un país ataque con un torpedo nuclear submarino. De hecho, aunque Thornton dice que predecir un posible objetivo es imposible, apunta a la posibilidad de que Rusia ataque la isla de las serpientes, el enclave ucraniano en el Mar Negro que ha sido tanto un símbolo de la resistencia ante el ataque ruso y una historia ya legendaria de reconquista, quizás el punto clave que marcó el resurgir de los ucranianos. ¿Qué es el Poseidón? El Poseidón, una de las 6 armas futuristas que Putin anunció en 2018, es un arma nuclear silenciosa que, supuestamente, es capaz de esquivar silenciosamente las defensas costeras enemigas, detonando bajo el agua para barrer ciudades como Nueva York o Los Ángeles con un muro de agua radioactiva. El torpedo es capaz de viajar a 130 km por hora bajo el agua para estallar con una potencia de que, aunque no se sabe con certeza, podría ir de 2 a 100 megatones. La inteligencia naval noruega y estadounidense afirman que el peligro es real y tienen la certeza de que estas armas existen y funcionan. En 2021, cuando Putin anunció que entraría en servicio en 2022, el jefe de los servicios de inteligencia noruegos vicealmirante Nils Andreas Stensones, afirmó que Poseidón es parte de un nuevo tipo de armamento nuclear. Es un sistema estratégico y está apuntando a objetivos. Tiene una influencia que va mucho más allá de la región en la que lo han probado hasta ahora. Ese año, la agencia rusa TASS dijo que la base de despliegue de los Poseidón estaba en construcción avanzada y estaría plenamente operativa este año. Imágenes por satélite confirmaron esta nueva base. Por su parte, a finales de 2020, el exsecretario de Estado Ejecutivo en el Centro de Seguridad Internacional y de No Proliferación del Departamento de Estado de Estados Unidos Christopher Ford apuntó que el Status 6 Canyon, como le denomina Rusia, puede inundar las costas de Estados Unidos con tsunamis radioactivos. Operativo y en situación desconocida. El pasado julio Putin cumplió con su promesa y el nuevo submarino ruso Belgorod entró en servicio, una máquina nuclear diseñada específicamente para llevar 6 de estos torpedos. Según el Instituto Naval de los Estados Unidos, USNI en sus siglas en inglés, el proyecto 09852 Belgorod fue oficialmente entregado a la flota del norte de la Marina rusa la semana pasada en sus cuarteles generales en Severodvinsk, en el delta del río Dvina, que desemboca en el Mar Blanco, un golfo del Mar de Barents, en el Océano Ártico. En la ceremonia de entrega, la Marina rusa resaltó que es un submarino de rescate, olvidándose de su función de ataque nuclear. El Belgorod es un navío nuclear envuelto en misterio, probablemente basado en los submarinos de la clase Oscar y diseñados para lanzar misiles crucero. Los rusos parecen haber modificado su casco para llevar 6 torpedos Poseidón. La OTAN teme que su misión actual podría ser realizar una prueba del torpedo.
No se sabe a ciencia cierta dónde está el Belgorod en estos momentos, si se va a quedar en el Báltico o está ya en ruta hacia el Mar Negro, donde podría realizar esa prueba contra la isla de las serpientes u otros objetivos costeros. Si se tratara de esta isla, la explosión podría afectar indirectamente a Odessa, que está al norte de este enclave, y a la costa de Rumanía, un estado miembro de la Alianza Atlántica. Si al final sucede de esta forma, habrá que ver cuál sería la respuesta de la OTAN. En cualquier caso, si Putin ha decidido usar Poseidón en el Mar Negro, todavía quedarían varios días para que sucediera. Y antes, la OTAN probablemente detectaría el submarino en su trayectoria por el Mediterráneo, posiblemente a su paso por Gibraltar. Además, según Thornton, el ataque no será por sorpresa porque las agencias de inteligencia aliadas detectarán un incremento notable en las comunicaciones entre organizaciones militares y gubernamentales rusas. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Putin asciende a coronel general al checheno Kadyrov tras pedir el uso de armas nucleares. El presidente me ha concedido el rango de coronel general. Putin me lo comunicó personalmente y me felicitó por ello, ha escrito en Telegram. Recuerda darle a like y suscribirte. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ascendido al rango de coronel general al líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, quien hace unos días criticó duramente al ejército ruso y pidió que se utilizaran armas nucleares de baja intensidad en Ucrania. Amigos, con un sentido de orgullo les transmito las palabras de felicitación de nuestro querido y amado presidente de Rusia Vladimir Vladimirovich Putin en el día de Grozny, el día del maestro y el día de la juventud chechena. El jefe de Estado me llamó y me pidió que deseara bienestar, buena suerte y éxito a todos los residentes de la República de Chechenia en su nombre, comenzaba el mensaje que ha publicado en su canal de Telegram. Y a continuación hace el anuncio, quiero compartir con ustedes otra buena noticia. El presidente de Rusia me otorgó el grado de coronel general. El decreto fue emitido con el número 709. Vladimir Vladimirovich personalmente me informó sobre esto y me felicitó, ha indicado Kadyrov en Telegram. Kadyrov, que ha enviado a sus propios hijos y a un gran número de chechenos a combatir en la campaña militar en Ucrania, consideró un gran honor convertirse en general de las Fuerzas Armadas. Estoy enormemente agradecido a nuestro comandante en jefe por valorar altamente mis servicios. Prometo que no defraudaré la confianza depositada en mí, continúa su mensaje. Aunque el ejército ruso se retiró en los últimos días de varias localidades de las anexionadas regiones de Donetsk y Gerson, Kadyrov aseguró que en estos mismos momentos las tropas rusas están recuperando territorios. Kadyrov abogó el pasado sábado por medidas más radicales en Ucrania por parte de Rusia, incluido el empleo de armamento nuclear de baja potencia. Bajo mi punto de vista, hay que tomar medidas más radicales hasta el punto de declarar la ley marcial en los territorios fronterizos y emplear armamento nuclear de baja potencia, dijo el líder de la República del Cáucaso Norte. El líder checheno se mostró muy crítico con la retirada el sábado del ejército ruso de la estratégica ciudad de Liman, en la región ucraniana de Donetsk, y cargó contra el general Alexander Lapin, comandante del Distrito Militar Central, que estaba encargado de la defensa de esa zona del Donbass, según informa EFE. El nepotismo en las Fuerzas Armadas no conduce a nada bueno, llegó a decir el líder checheno. E incluso fue más lejos al señalar que habría que retirar las medallas a los comandantes del ejército ruso y enviarles a la guerra con una pistola para que pudieran limpiarse con sangre toda la vergüenza que acumulan. Seguidamente, el Kremlin quitó hierro a esas declaraciones y alabó la contribución de Kadyrov en la operación militar especial, aunque añadió que prefiere guiarse por valoraciones equilibradas y objetivas. En la ceremonia de firma de la anexión de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, Putin advirtió este viernes de que Moscú utilizará todas las fuerzas y medios a su disposición para defender su territorio, sin mencionar las armas nucleares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó su reciente intervención en la Asamblea General de la ONU para acusar a Putin de hacer amenazas irresponsables sobre el uso de armas nucleares. En la misma línea, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, criticó la peligrosa retórica nuclear de Putin después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, solicitara el ingreso en la Alianza Atlántica tras la anexión rusa el viernes de 4 regiones ucranianas. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Vladimir Putin, cada vez más cuestionado en Rusia. Ahora casi todos los rusos conocen a algún familiar o amigo que ha sido enviado al frente. Y eso lo cambia todo. Recuerda darle a like y suscribirte.
En vísperas de su 70º cumpleaños, lo celebrará el viernes 7 de octubre, Vladimir Putin debe enfrentarse a una población que cada vez cuestiona más sus decisiones mientras la guerra en Ucrania se complica y la movilización parcial que anunció empuja a miles de rusos a huir del país. Hasta hace poco, la población rusa se mostraba indiferente, o casi, al desarrollo de esta guerra. Sin embargo, ahora se ve directamente afectada por las consecuencias para los rusos enviados al frente. Mientras que la operación militar especial de febrero contaba únicamente con soldados profesionales, ahora casi todos los ciudadanos conocen a algún familiar o amigo que ha sido enviado al frente. Y eso lo cambia todo. Unas élites más críticas. Las élites son las que más escuchan al líder del Kremlin. Los que aparecen en la televisión estatal hablando de la guerra en Ucrania y de los contratiempos de la movilización militar que debía llamar a 300.000 hombres al frente. Un ejemplo es el diputado ruso Andrei Guryov. Este antiguo subcomandante del sur de Rusia se mostró extrañamente crítico con el Kremlin. El problema que tenemos es que no dejamos de recibir buenos informes, pero también los podemos llamar engaños constantes. Y este sistema no va de abajo a arriba, sino de arriba a abajo, explicó sobre la pérdida de la ciudad ucraniana de Liman, justo antes de que se cortara su señal casualmente por un problema de conexión. Lo mismo ocurre con el presentador pro-Putin Vladimir Soloviev. Me encantaría atacar mañana Kiev, pero soy consciente de que la movilización parcial llevará tiempo. Durante un tiempo, las cosas no serán fáciles para nosotros. No debemos esperar buenas noticias. Son unas palabras inesperadas para el hombre que dirige el programa Moscú. Kremlin. Putin en la cadena Rosilla 1 desde 2018. Esto confirma la información del ISU, Instituto para el Estudio de la Guerra, en un informe fechado el 2 de octubre, en el que se habla de críticas internas tras la pérdida de Liman y la falta de transparencia sobre el curso de la guerra. Sondeos inquietantes. Pero las élites solo representan una pequeña fracción de la opinión rusa. La de la población general es mucho más difícil de medir. Dos encuestas publicadas por el Centre Levada, una organización no gubernamental rusa de investigación sociológica y sondeos, muestran claramente que la población está preocupada. Un primer sondeo, publicado el 28 de septiembre, muestra la evolución de la opinión sobre el líder del Kremlin, mientras que entre marzo y agosto obtuvo un 83% de aprobación de sus acciones, en septiembre solo obtenía un 77%. Y el porcentaje de personas que no aprueban sus acciones aumentó del 15% al 21% entre agosto y septiembre. En el segundo sondeo sobre la guerra en Ucrania, publicado el 29 de septiembre, el 56% de los encuestados dijeron estar muy preocupados por los acontecimientos en Ucrania, frente al 37% del mes anterior. Según Anna-Colin Lebedev, profesora de la Universidad de París-Nanterre y especialista en la antigua URSS, estos últimos sondeos demuestran que sí existe una preocupación creciente. Sin embargo, aunque la investigadora reconoce que el apoyo a Vladimir Putin ha disminuido, se muestra escéptica en cuanto a la utilidad de cuantificar esta cifra y prefiere achacar la inquietud de la población a un hecho tan concreto como la reciente movilización parcial, que afecta a miles de familias rusas. Pese a todo, Anna-Colin Lebedev cree que la población no saldrá a la calle a protestar. Por otro lado, para las élites, el apoyo al gobierno empieza a tener un coste altísimo, personal, económico y político, añade la investigadora, que lo ve como una preparación para un cambio. Despolitizar a la población para gobernar mejor. Para Greyudin, profesor de filosofía política en la Escuela de Ciencias Sociales y Económicas de Moscú, los rusos siguen mostrando un fuerte apoyo al presidente Putin. ¿La razón? La percepción de la política en la vida rusa. Como explicó en un análisis en sus redes sociales el 3 de octubre, la población rusa siente un profundo rechazo por la política. Según él, el miedo ha llevado a muchos ciudadanos a confiar en su presidente con los ojos cerrados desde hace muchos años. Denis Trubetskoy, corresponsal ucraniano para medios de comunicación alemanes, habla así sobre la percepción de la política en Rusia. La sociedad rusa está pagando ahora el precio por haberse dejado despolitizar progresivamente por el régimen de Putin durante más de 20 años, en algunos casos voluntariamente. Un análisis que desgraciadamente es cierto, según Greyudin. En un artículo escrito para el Medio Atlántico, Greyudin clasifica a la población rusa en 3 categorías: los radicales que apoyan la guerra, una minoría considerable pero ruidosa que representa entre el 20% y el 25% de la población. Luego están los disidentes, quienes se oponen a la guerra, una minoría considerable, deprimidos por la situación en Rusia, que también representan entre el 20% y el 25% de la población total.
Y Yudin teoriza sobre una tercera categoría, situada entre los radicales y los disidentes y compuesta por una población pasiva y despolitizada que no quiere saber nada de guerras ni de política, y que prefiere dejar a Vladimir Putin al frente. Según él, representa entre el 50% y el 55% de la población. Y esa es la verdadera incógnita. Vladimir Putin teme una movilización real porque gobierna despolitizando al pueblo. La población está despolitizada y le da absolutamente igual la política. Sin embargo, si hay una movilización, el 50% que es indiferente exigirá responsabilidades. Queda por ver cuándo y cómo. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Corea del Sur y Estados Unidos lanzan 4 misiles en respuesta a Pyongyang y uno cae sobre una base en Seúl. Cada uno de los países ha lanzado 2 misiles guiados del sistema ATACMS en aras de demostrar la capacidad de Washington y Seúl y así disuadir nuevas provocaciones. Recuerda darle a like y suscribirte. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Estados Unidos han lanzado conjuntamente 4 misiles balísticos en dirección al mar de Japón como respuesta al misil que Corea del Norte lanzó el martes sobrevolando el territorio japonés. Cada uno de los países ha lanzado 2 misiles guiados del sistema ATACMS en aras de demostrar la capacidad de Washington y Seúl y así disuadir nuevas provocaciones, según ha detallado en declaraciones a la prensa el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, tal y como ha recogido la agencia surcoreana Yonhap. Corea del Norte ha mantenido su estado de vigilancia en todo momento sin importar dónde provoque, demostrando que tiene la capacidad y la disposición para neutralizar el origen de la provocación, ha justificado el Estado Mayor Conjunto surcoreano. No obstante, uno de los misiles surcoreanos que iba en dirección al mar de Japón ha fallado y se ha estrellado en la base militar de la ciudad de Gangneung, a 150 kilómetros al este de Seúl. El misil Yunmo-2 lanzado por las tropas surcoreanas habría emprendido un vuelo anormal provocando finalmente un accidente que ha sido sentido por los vecinos de Gangneung, que se han sorprendido por un repentino incendio en la base militar, según ha informado Yonhap. El ejército de Corea del Norte ha lanzado esta madrugada un misil balístico que ha caído en el Océano Pacífico, sobrevolando parte del territorio del país nipón, un hecho que no ocurría desde el año 2017. El gobierno japonés ha emitido un aviso sobre el lanzamiento del misil norcoreano a la población de las prefecturas de Hokkaido y Aomori, en el norte del país, instando a los residentes en las regiones afectadas a cubrirse inmediatamente para ponerse a salvo. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Putin amenaza a Occidente, Rusia atacará nuevos objetivos y suministran a Ucrania misiles de largo alcance. Recuerda darle a like y suscribirte. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha amenazado a los países occidentales, ha avisado de que su régimen podría atacar nuevos objetivos si se suministra a Ucrania de misiles de largo alcance. Además, acusa a Occidente de dilatar la guerra con sus constantes envíos de armas. Todo este alboroto sobre las entregas adicionales de armas tiene, en mi opinión, un solo objetivo: prolongar el conflicto armado el mayor tiempo posible, dijo Putin en una entrevista con la cadena pública rusa, Rossiya 1, de la que se están emitiendo extractos a lo largo del fin de semana. Putin ha especificado que las armas a las que se refiere son los sistemas de lanzacohetes múltiples MLRS de Estados Unidos, que tendrían capacidad de alcanzar territorio ruso. No obstante, al principio Putin ha quitado importancia al envío, y lo ha interpretado como una forma de compensar las pérdidas de las fuerzas ucranianas en lo que a estos sistemas se refiere. Por otro lado, el autócrata destacó que el alcance de este sistema no depende del sistema en sí, sino de los misiles que se utilizan. En cualquier caso, Putin ha dicho que si Ucrania recibe misiles de largo alcance para su uso en estos MLRS, Rusia podría cambiar sus planes en la contienda de manera significativa, sacaríamos conclusiones y atacaríamos objetivos a los que no nos hemos acercado hasta ahora, amenazó. Pese a ello, Putin dice que la llegada de los MLRS en sí no cambia nada. El ejército ucraniano está armado con sistemas similares de producción soviética. Asumimos que este suministro de Estados Unidos y algunos otros países está relacionado con la reposición de las pérdidas de este equipo militar, dijo el mandatario. En un fragmento anterior de la entrevista, Putin presumió de la labor de los equipos antiaéreos rusos que están derribando por docenas las armas enviadas por los países occidentales a Ucrania. Se rompen como nueces. Decenas de ellas han sido destruidas, afirmó en una pieza emitida el sábado. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete.
Ucrania libera más de 400 kilómetros en Jersón y un bombardeo ruso en Zaporilla deja al menos 3 muertos. El ataque también ha herido a al menos 12 personas y provocado incendios en algunos edificios de la ciudad, donde las autoridades han advertido de nuevos bombardeos y han pedido a la población que permanezca en lugares seguros. Recuerda darle a like y suscribirte. El avance ucraniano hacia el sur continúa y las Fuerzas Armadas han informado de que ya han recuperado 400 kilómetros cuadrados en la región de Jersón. Mientras, un ataque ruso con misiles en la ciudad de Zaporilla ha dejado al menos 3 muertos, 12 heridos y ha destruido algunos edificios. Los servicios de emergencia tienen en marcha una operación de rescate para ayudar a las personas que han quedado atrapadas bajo los escombros y las autoridades han advertido de que podrían continuar los bombardeos, por lo que han pedido a la población que permanezca en lugares seguros. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló esta noche que los planes militares aprobados en una reunión de su Estado Mayor complacerán a los ucranianos y molestarán a los ocupantes. Entretanto, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OEA, Rafael Grossi, ha emprendido rumbo a Kiev para defender sobre el terreno la necesidad de aplicar una zona de seguridad en torno a la central nuclear de Zaporilla, con el objetivo de evitar un posible accidente. De camino a Kiev para reuniones importantes, ha publicado Grossi en su Twitter. Coincide que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el miércoles un decreto en el que ordena al gobierno que se apropie de la central. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Polonia pide a Estados Unidos albergar armas nucleares de la OTAN para contener a Rusia. Lo ha adelantado el presidente polaco, Andrzej Duda, en entrevista al periódico Gazeta Polska. Recuerda darle a like y suscribirte. Polonia está en conversaciones con Estados Unidos para albergar armas nucleares de la OTAN ante la amenaza de Vladimir Putin de utilizar todos los medios disponibles para defender a Rusia. En una entrevista al diario Gazeta Polska, el presidente polaco Andrzej Duda ha desvelado que ha propuesto entrar en el programa de intercambio de armas nucleares a los Estados Unidos amparado por la OTAN. Siempre existe la posibilidad de participar en el programa de intercambio nuclear. Hemos hablado con dirigentes de Estados Unidos sobre esta posibilidad y lo están considerando. El asunto está abierto, ha dicho el mandatario, este miércoles, al periódico. El problema, sobre todo, es que no tenemos armas nucleares. No hay indicios de que nosotros, como Polonia, vayamos a tenerlas en nuestro poder en un futuro próximo, ha añadido sin concretar detalles e insistiendo en que la participación en este programa de intercambio no significa tener un arma nuclear propia. Estados Unidos y la OTAN han declarado públicamente que no tienen ningún plan para desplegar armas nucleares en los países que se unieron a la alianza tras el colapso del comunismo hace más de 3 décadas. Según cuenta Bloomberg, un funcionario de la Casa Blanca ha señalado que desconoce el tema y remitió todas las preguntas al gobierno de Polonia. El intercambio nuclear, además de alojar armamento, incluye otras posibilidades, como ofrecer aviones de escolta o de reconocimiento para una misión nuclear, u ofrecer aviones de doble capacidad y albergar las armas nucleares de un aliado. Países como Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Italia y Turquía albergan armas nucleares estadounidenses en su suelo, según el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación. Citado por Bloomberg, un diplomático de Varsovia, que pidió anonimato, ha dicho que las declaraciones del presidente podrían referirse a cualquiera de estas posibilidades de colaboración. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Putin promete estabilizar las regiones anexadas a Rusia. Recuerda darle a like y suscribirte. La situación en las 4 regiones ucranianas anexadas a Rusia será estabilizada, prometió Vladimir Putin este miércoles. El presidente ruso anunció la anexión de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón la semana pasada tras la celebración de referendos en esas regiones que no fueron reconocidos por la comunidad internacional. Las declaraciones de Putin se produjeron al tiempo que Ucrania anunció que recuperó el control de poblaciones en Lugansk y Jersón. Las tropas ucranianas controlan parte de las otras 2 regiones y han logrado avances recientes en Donetsk. Ante preguntas sobre las recientes pérdidas sufridas por el ejército ruso, Peskov dijo, no hay una contradicción acá. Serán parte de Rusia para siempre, serán retomadas. En un discurso ante maestros en el Día de los Docentes en Rusia, Putin dijo que desarrollará con calma los territorios anexados.
Pero Andrei Kartapolov, presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, les dijo a medios estatales que Rusia necesita dejar de mentir sobre lo que está pasando en el campo de batalla, y añadió que los rusos no son estúpidos. Avances ucranianos. Las fuerzas ucranianas están logrando victorias tanto en el sur como en el este. Serhiy Gaidai, gobernador ucraniano de Lugansk, le dijo a la BBC el miércoles que 6 poblaciones de la región fueron recapturadas. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, añadió posteriormente que su ejército liberó otros 3 pueblos de la región sureña de Jersón. Esto llega después de una serie de victorias en Jersón el día anterior, incluida la recaptura de la estratégica población de Davydiv. Rusia todavía está trabajando en la movilización de reservistas, después de que Putin anunciara el reclutamiento de unas 300.000 personas que hayan completado el servicio militar obligatorio. Pero Putin ha dado marcha atrás respecto a los grupos que se verán afectados, después de que surgiera una fuerte oposición dentro de Rusia a la decisión. El mandatario ruso firmó un decreto que deja exentas a varias categorías de estudiantes, incluidos estudiantes primerizos en instituciones oficiales y ciertos tipos de estudiantes de posgrado, como los de ciencias. Preocupación por la planta nuclear. Putin firmó además un decreto que formaliza la toma por parte de Rusia de la planta nuclear de Zaporilla en el sur de Ucrania, que está ocupada por tropas rusas desde los primeros días de la guerra. Rusia dice que la planta, la instalación nuclear más grande de Europa, será manejada por una nueva empresa, pero el operador nuclear de Ucrania desestimó la medida como inútil. Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU, dijo que mantendrá consultas con ambos lados tras este anuncio. Grossi se dirigirá a Kyiv y después a Moscú, en un intento de lograr un acuerdo para establecer una zona de protección en torno a la planta, que está ubicada cerca del frente. Informaciones de batallas en las cercanías de la planta nuclear desataron preocupación internacional, y el último de los reactores fue desconectado el mes pasado. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Nuevo problema para Putin. Según The Washington Post, el círculo íntimo del presidente de Rusia le ha reprochado el fracaso en Ucrania. Hay desacuerdos puntuales, dijo Peskov. Recuerda darle a like y suscribirte. Vladimir Putin se encuentra cada vez más aislado no solo a nivel internacional, sino también desafiado por su círculo cercano. Así lo asegura The Washington Post en base a una información revelada por los servicios de inteligencia estadounidenses. Según esta fuente, un miembro del círculo íntimo del presidente ruso le habría reprochado el fracaso provisional de las tropas rusas en territorio ucraniano, especialmente en las últimas semanas, después del repliegue del ejército de Rusia ante la inesperada contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kharkov y en Jersón. Esta persona, cuya identidad no ha trascendido, le habría mostrado también su preocupación a Putin por la mala gestión y los errores cometidos por los líderes militares. Desde el comienzo de la ocupación hemos sido testigos de la creciente alarma de varios miembros del círculo íntimo de Putin. Nuestras evaluaciones sugieren que están particularmente molestos por las recientes pérdidas rusas, la dirección equivocada y las amplias deficiencias militares, expuso un miembro del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos al mencionado diario norteamericano. Pese a todo ello, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró semanas atrás en una entrevista concedida a The Washington Post que hubo desacuerdos en algunos momentos, aunque a su juicio, forma parte del proceso de trabajo habitual. También se le suma a todo esto la pérdida de buena parte del material militar destinado al país invadido, como consecuencia del repliegue de las tropas rusas en las zonas mencionadas anteriormente, y que han ido a parar a manos de Ucrania, que suma el arsenal militar ruso junto con el proporcionado por las principales potencias occidentales. Los datos citados por The Wall Street Journal procedentes de Oryx detallaron que Ucrania se ha hecho con el control de, al menos, 421 tanques, 445 vehículos blindados de infantería, 192 vehículos blindados de combate y 44 lanzamisiles múltiples que eran de Rusia. Una cifra que supera ampliamente el material suministrado por Occidente, que es de 320 tanques, 210 vehículos blindados de infantería y 40 vehículos de combate. Final más probable para Putin, según una fuente anónima rusa. Además, no es la primera vez que se habla sobre el futuro del actual mandatario ruso. Una fuente anónima rusa consultada por el Daily Mirror, señaló cuál podría ser el final más probable del líder del Kremlin. Un motín militar es el final más probable para el gobierno de Putin. No es probable que la élite militar de Moscú permita que Vladimir Putin lance armas nucleares en su fallida guerra contra Ucrania.
Frente a su imprudencia y evitar el uso de armas nucleares, lo más probable es que organicen un golpe para deponerlo. Según la fuente, el reemplazo más probable para Putin sería Yevgeny Prigozhin, uno de los confidentes del presidente actual. Tiene 61 años y es apodado el cocinero de Putin porque su empresa de catering trabaja para él. Pero también tiene vínculos con los espías del GRU y fue el fundador del grupo Wagner. Sin el apoyo de China por la anexión de los territorios ucranianos. Fuera de Rusia, Putin tenía el apoyo de China en asuntos comerciales pese a la postura neutra de Pekín con respecto al conflicto. Sin embargo, el gigante asiático criticó con dureza la decisión de Moscú de anexionarse los 4 territorios del este de Ucrania que están actualmente en disputa, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. La posición de China sobre el tema de Ucrania es consistente y clara. Siempre mantenemos que se debe respetar la integridad soberana y territorial de todos los países, afirmó este viernes Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. Debe respetarse la integridad territorial de todos los países, abundó Zhang Junio, embajador chino en la ONU. La integridad territorial es clave para China, especialmente en las disputas que mantiene con territorios como Taiwán o Hong Kong. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Contundente y sencilla, la respuesta de Finlandia a cómo acabar con la guerra. La forma de acabar el conflicto es que Rusia se vaya de Ucrania. Esa es la forma de acabar el conflicto. Gracias, declaró la primera ministra Sanna Marin. Recuerda darle a like y suscribirte. Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, contestó a los medios de comunicación desplazados a Praga a la reunión informal del Consejo Europeo para abordar la guerra de Rusia en Ucrania, la crisis de la energía y la situación económica, sobre cómo se puede acabar con la guerra en una respuesta que ha dado la vuelta al mundo. Una respuesta de 10 segundos donde afirma la forma de acabar el conflicto es que Rusia se vaya de Ucrania. Esa es la forma de acabar el conflicto. Gracias, dirigiéndose a la reunión que tenía en ese momento. Un muro que separe Finlandia de Rusia. Hace unos días la Guardia Fronteriza que vigila la frontera entre Rusia y Finlandia, una frontera de 1.300 kilómetros, pidió a la primera ministra que estudiara la propuesta de instalar una valla. Una valla de 260 kilómetros según los primeros estudios, que estaría ubicada en los puntos más críticos por donde ciudadanos rusos que están huyendo de su país pueden entrar al país de manera irregular. Hay condiciones para tomar una decisión, dijo Marin, quien quiere llegar a un acuerdo a nivel parlamentario entre los distintos partidos políticos, recoge la radiotelevisión ILE. Objetivo Mar Báltico. Un experto en seguridad marítima advierte que el Mar Báltico se convertirá en un mar interior protegido por la OTAN con la entrada de Finlandia y Suecia. Según el experto en seguridad marítima Jukka Savolainen, lleva mucho tiempo advirtiendo sobre las aves híbridas en el Mar Báltico, y aún más fuerte tras el inicio de la guerra en Ucrania. Savolainen cuenta con los meses de invierno, donde ve varias nuevas amenazas híbridas. De una forma u otra, están conectados con Rusia, que, a medida que avanza el conflicto en Ucrania, se ha mostrado aún más como un estado impredecible y agresivo con armas nucleares. Los buques de guerra y mercantes rusos disfrutan de los derechos otorgados por el derecho internacional en el Mar Báltico. Cerrarles la zona marítima internacional o impedir su movimiento sería un acto de guerra contra Rusia. Es decir, si Rusia comenzara a comportarse de manera disruptiva en el Mar Báltico, sus barcos no se detendrían con caballos, afirma. Entre los peligros que destaca, Rusia podría, por ejemplo, organizar ejercicios militares inquietantemente cerca de las aguas territoriales finlandesas. Sin olvidar las minas marinas, como la que apareció en el Mar Negro en primavera, y paralizaron la economía de Turquía. Si minas marinas similares estuvieran flotando en el Mar Báltico, el resultado sería un problema grave para la economía de Finlandia, que se encuentra en el fondo del mar. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Estados Unidos bloquea la compra de semiconductores por parte de empresas y ciudadanos chinos. La orden de la administración Biden les impedirá acceder a microchips o componentes fabricados con tecnología estadounidense y sancionará a las compañías que los vendan. Recuerda darle a like y suscribirte. El Departamento de Comercio de Estados Unidos impedirá a las empresas o individuos chinos comprar algunos semiconductores y materiales de fabricación estadounidense, anunció este viernes la oficina. En concreto, la orden les impedirá acceder a microchips o componentes fabricados con tecnología estadounidense, lo que limitará su capacidad para fabricar piezas necesarias para el funcionamiento de superordenadores o sistemas militares avanzados.
Las reglas implican, además, que cualquier compañía extranjera que proporcione este tipo de materiales fabricados en Estados Unidos a empresas o individuos chinos podría ser incluida a su vez en la lista de entidades sancionadas del Departamento de Comercio. La medida, fuertemente rumoreada durante la última semana en algunos medios estadounidenses, es similar a las restricciones impuestas a la compañía china Huawei por la administración del anterior presidente estadounidense, Donald Trump. El Partido Comunista Chino ha dedicado una gran cantidad de recursos a desarrollar capacidades de computación avanzada y planea convertirse en un líder en inteligencia artificial para 2030, avisó la subsecretaria para la Administración de Exportaciones del Departamento de Comercio, Thea Rothman, en un comunicado. Rothman detalló que estos avances tecnológicos están sirviendo para espiar a los propios ciudadanos chinos y para desarrollar tecnología militar avanzada. El anuncio de restricciones se produce pocas semanas después de que el Congreso estadounidense aprobara una ley para estimular la producción de microchips en Estados Unidos. Este mismo jueves, IBM anunció planes para invertir $20.000 millones en el estado de Nueva York durante los próximos 10 años, un proyecto respaldado directamente por el presidente estadounidense, Joe Biden, que lo presentó como un ejemplo de los resultados que ya ofrece su plan para fomentar la fabricación de microprocesadores y otros productos clave en suelo nacional. En otra visita este viernes, en esta ocasión a una planta de producción de Volvo, Biden volvió a poner en valor las históricas inversiones que se están haciendo para garantizar la fabricación nacional de numerosos productos. Estamos demostrando que Made in America, fabricado en Estados Unidos, no es un eslogan, es una realidad, dijo Biden, quien preguntó dónde está escrito que Estados Unidos no puede volver a ser el líder mundial en manufacturas. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete.